Hola, ¿se me escucha bien? Ahora sí, ok. Vale, perdón por estos problemas. Creo que todo lo que puede salir mal en una videoconferencia siempre sale mal. Mi nombre es Álvaro Franca, vamos un poco tarde, pero me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros hoy. Quiero agradecer primero a Shifta por el espacio y a vosotros por estar conectados y compartir vuestro tiempo conmigo. Sin más, quiero entrar a la presentación y así os puedo ir contando todo con mis diapositivas. ¿Ok? Entonces, vale. Esta charla se intitula ¿Cómo usar la tipografía para diferenciarte y generar valor? Si fuera un artículo de BuzzFeed, se podría llamar 10 motivos para tener o ser un tipógrafo in-house. Y para resumir un poco, el contenido de esta presentación serán cosas que yo aprendí como Type Director en Java Studio. Vale, entonces quiero empezar planteando la pregunta de por qué hablar de esto. Yo tengo algunos motivos. Primero, creo que el tipógrafo in-house como actividad está un poco mal visto, sobre todo en el entorno de los especializados en tipografía. Luego hay el tema de que es una opción de carrera que yo, mientras me especializaba en tipografía, desconocía y que yo veo como una tendencia en el mercado. Luego, creo que también hay argumentos que son a favor de los diseñadores para unirse a una agencia y también argumentos a favor de las agencias que entenderán por qué contar con una persona así en su equipo. Entonces, el primero, el tema de que es una profesión un poco mal vista, yo creo que existe un poco de prejuicio, sobre todo en los que dibujan tipografía profesionalmente. Cuando escuchan que algo se ha hecho in-house, normalmente se habla de decisiones que son muy arbitrarias o que no tienen, no sé, la calidad de un ojo tipográfico. Y yo creo que no es verdad y es cada día menos verdad. Entonces, hoy día hay muchísimos cursos de tipografía en todo el mundo que están formando especialistas en tipografía en una cantidad muy grande todos los años. Y eso me lleva al segundo motivo, que es el tema de que esta es una carrera que yo no conocía, porque cuando uno se especializa en tipografía, normalmente acaba eligiendo como camino de carrera volver al diseño gráfico, eso es muy común. Luego está abrir tu propio estudio de tipografía o una fundidora. Y algunos pocos que tienen mucha suerte logran ir a trabajar en la fundición ajena. Pero, ¿y si yo te contara que hay otra vía posible? Y bueno, esta vía posible es ser un tipógrafo, pero dentro de una agencia. Entonces, yo creo que eso es una tendencia. Aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, F37 es un estudio en Londres que recientemente ha sacado también su estudio hermano con la fundidora F37. Por el otro lado, aquí en Barcelona tenemos Extra Studio y Extra Type que funcionan y van de la mano y que también funcionan con este mismo modelo. Incluso Folk ha sacado su spin-off que se llama Fonts from Folk, y tenemos a Tipos de Estudio que también es estudio y fundidora. Luego Series Nemo aquí en Barcelona, quienes son especializados en packaging, pero cuentan o han contado con tipógrafos dentro de su equipo durante muchísimo tiempo. Y luego está Plau, que es un ejemplo de Brasil, están en Río de Janeiro. Ellos empezaron como un estudio de branding con un ojo tipográfico y ahora son prácticamente una fundidora a tiempo completo. Entonces es algo que yo veo como una tendencia.
Entonces, por eso quería compartir cuál ha sido mi experiencia y intenté destilar todo esto en como 10 motivos. Entonces, para empezar, hola, yo soy Álvaro, soy socio fundador de una fundidora que se llama Naipe Foundry, con mi socio Felipe, que aparece ahí en la Polaroid, de la última vez que nos vimos en persona, porque Felipe vive en Australia y no nos hemos visto desde 2019, cuando yo tenía esta carita ahí. Pero seguimos trabajando bastante. Y también soy Type Actor en Saba Studio, que es un estudio aquí de Barcelona, que muchos de ustedes conocen. Yo llevo más de 4 años en Saba y aquí he podido trabajar en proyectos de todo tipo, siempre con mucha atención a las formas de letras. Entonces, he trabajado en portadas, ilustraciones editoriales, tipografías puras y duras, un montón de proyectos en donde yo puedo aportar con lo que yo conozco de tipografía. Pero antes de entrar un poco en estos proyectos, quería contar un poco de mi trayectoria anterior. Ese soy yo en el 97, ahí muy preocupado en entender la calidad de las formas de letras, aunque yo no supiera leer, o creo que apenas estaba aprendiendo a leer, porque tenía 5 o 6 años. Entonces siempre fui obsesionado con el lenguaje. Bueno, el diseño, aunque no supiera cómo se llamaba el diseño. En 2007 sale ese documental, Helvética, que os lo recomiendo a los que no lo habéis visto. Helvética sale en 2007 y en 2008 mi padre trae una copia de este documental a casa. Mi padre trabaja con cine y tal, y me dijo que yo debería mirarlo. Y fue ahí que como que entendí que había un sitio que era el diseño gráfico, donde yo podría explorar todos mis intereses. Y eso me llevó a la Escuela Superior de Diseño Industrial en Río de Janeiro. Ahí estoy en mi 5.º día como estudiante de diseño gráfico. Y la Escuela Superior de Diseño Industrial me llevó a conocer Rodolfo Capet. Rodolfo ha sido un mentor y un profesor, y también era el director de la escuela cuando yo estudiaba allá. Rodolfo falleció el final del año pasado y yo puedo afirmar así sin ningún problema que él ha cambiado la trayectoria de mi vida con su amplia generosidad y todo el tiempo que me compartió y todos los recursos que me enseñaba. Entonces, Rodolfo, además de ser un excelente profesor y un excelente mentor, también es como una figura mitológica en la historia de la tipografía brasileña, que al sermos un país colonizado, nuestra historia con tipografía es mucho más corta de lo que en Europa. No se podían imprimir cosas en Brasil hasta el siglo XIX. Entonces, los primeros diseñadores de tipo aparecen en los años 70, 80 y 90 y Rodolfo fue uno de esos pioneros. Entonces, fue muy provechoso para mí compartir ese tiempo con él y soy muy agradecido. Entre las muchas cosas que él me enseñó, yo siempre me recuerdo de una frase que me dijo en alguna de las reuniones que hicimos cuando hacía mi trabajo final de grado, que era: ¿de verdad vas a dedicarse a estudiar la tipografía? Porque eso no le pone comida en la mesa a nadie. Y bueno, yo no le hice mucho caso y pensé, yo lo voy a lograr y todo va a salir bien y todo bien, voy a estudiar eso y las cosas van a encontrar su manera. Y bueno, muchas gracias a Rodolfo, de verdad lo sentí mucho cuando falleció el año pasado y soy muy agradecido por todo lo que me ha compartido. Bueno, después de, durante mis estudios en
escuela de diseño industrial, yo pasé un año en Inglaterra. Y de Inglaterra fui a Ámsterdam para trabajar un verano con un colega, no, con una otra gran autoridad de la tipografía brasileña, quien era Gustavo Ferreira, que aquí ves hablando en el mismo evento que Rodolfo en São Paulo. Gustavo Ferreira bien abrió sus puertas porque yo había estado en la Escuela Superior de Diseño Industrial y me enseñó todo lo que, mi primer contacto así con el diseño de tipografías puro y duro. Y yo pasé todo un verano trabajando al lado de mi compi, la Flora de Carvalho, y fue una experiencia increíble para aprender el diseño de tipos y ayudando a Gustavo a dibujar las mayúsculas de dos de sus familias. Y además de aprender todo con Gustavo, también aprendí mucho de Flora de Carvalho, quien es la fundadora de toda Oficina Gráfica, que es un estudio de diseño en São Paulo. Recomiendo a todos que sigáis el trabajo de Flora porque de verdad es una pasada. Ha sido también un privilegio estudiar al lado suyo. Y bueno, como yo decía, fue una oportunidad para entrenar nuestra mirada. Fue cuando empecé a saber bien qué es lo que yo estaba haciendo. Luego de este verano, el invierno siguiente, como yo estaba ubicado en Inglaterra, yo fui a intentar la suerte en Downton Mag. Downton Mag es quizás la mayor fundidora independiente del mundo a día de hoy, o bueno, al menos en el mundo de la tipografía latina. Hay otras más grandes en Asia. Y yo estuve ahí como becario participando de su programa de entrenamiento y soy yo de ahí, por si no me reconocías. Y allá estuvimos trabajando en un proyecto personal y también conviviendo con estos 50 diseñadores de tipografía, incluso este que está ahí en naranja, que es el Vincent Conner, que es el autor de la tipografía que todo el mundo ama odiar, que es la Comic Sans. Y fue cuando yo dibujé mi primera tipografía desde cero. Y es una porquería, pero todo bien, porque la primera tipo no tiene que ser bonita, pero te tiene que enseñar mucho. Entonces volví a Río de Janeiro para concluir mi grado. Y en Río de Janeiro empecé a trabajar de manera independiente y hice una tipografía por encargo, luego hice otra tipografía por encargo, finalmente otra y otra, pero los encargos se fueron volviendo cada vez más complicados. Y de repente yo estaba dibujando letras griegas y sentía que ya mi educación no llegaba y sentía que yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Y fue el momento cuando he decidido volver a estudiar. Entonces volví a meterme en un avión y vine a Barcelona en 2017. Yo sigo aquí. He estudiado un máster en EINA que se llamaba Tipografía Avanzada y a la vez también estudié en el Plantin Moretus Institute en Bélgica. Entonces yo hacía los dos a la vez porque desde una perspectiva brasileña, Bélgica y España parecían muy cercanos porque eran solo 3 horitas en avión y bueno, acostumbrado a las distancias de Latinoamérica me parecía una excelente idea. Fue duro, pero lo he disfrutado y aprendí muchísimo. Entonces me gradué y cuando me gradué me di cuenta de que, bueno, estaba un poco complicado, ¿no? Ganarse la vida. Entonces tuve un periodo bastante complicado y estaba ahí delante de esta decisión, ¿no? Me vuelvo a diseño gráfico, empiezo mi propia fundición, intento trabajar en una fundición y claro, yo intenté todas estas cosas con distintos grados de éxito. Entonces yo intenté primero vivir como freelancer, pero como mi red de contactos estaba en Brasil, eso se hizo cada vez más complicado. Luego intenté buscar trabajo, yo busqué trabajo por muchos meses y
mandaba una media de 45 mails o aplicaciones cada día y durante 9 meses estuve ahí buscando trabajo y la frase de mi profesor, que eso no pone comida a la mesa a nadie, estaba así forzando cada vez más fuerte en mi cabeza. Porque yo me sentía muy desesperado porque lograba las entrevistas y cuando llegaba a la entrevista me decían que yo era demasiado especializado y que querían a alguien que podía hacer web design, emotion, y 3D y tal, todo eso con un sueldo de becario. Y bueno, muchos conoceréis esa realidad del mercado y yo estaba bastante arrepentido de todas mis decisiones, porque sí, me había especializado mucho, pero yo pensaba que eso sería mi diferencial y no era lo que yo estaba encontrando. Pero todo cambió cuando encontré a Basava Studio. Y antes de explicaros por qué es que esto está bien, quería explicaros un poco, otra vez volver atrás y explicaros la historia de Basava Studio. Basava ha sido fundado en el año 97, que si recordáis es el mismo año en que yo empezaba a estudiar la tipografía. Ha sido fundada por Tony Seyes y Bruno Seyes, quienes son padre e hijo, y siempre ha sido un estudio de especialidad tipográfica. De hecho, habían hecho ya varias tipografías. Aquí están algunos ejemplos, muchas tipografías display, casi todas de la mano de Bruno Seyes. Entonces, aquí fue el proyecto que puso Basava en mi radar cuando todavía era un estudiante de Brasil. Conocí este proyecto de la tipo del Barça. Y bueno, eso era un estudio que ya daba valor a la tipografía. Entonces yo no les tuve que explicar ni convencer de que un especialista en tipografía sería útil. Aquí están varios ejemplos de trabajos de tipografía que se desarrolla en Basava todos estos años. Entonces, desde la tipografía custom de Atlético de Madrid a una cantidad de letterings que no veas para portadas, para libros, para merchandising, de todo. Entonces, ya era un estudio que comprendía qué es lo que la tipografía aporta al diseño. Entonces, en 2019, cuando yo estaba en este estado de buscando trabajo y tal, yo les envié una DM en Instagram y me presenté, dice que era lo que yo hacía y tal, y justo pasaron unos días, 20 días o así, y me escribieron diciendo que justo buscaban a alguien con este perfil. Entonces, ¿qué pasa? Todo coincidió porque ellos acababan de recibir este encargo de hacer el rebranding del Grupo Bancolombia, que es una holding company dueña de varios bancos en Latinoamérica y que tendría entre sus retos una creación de una identidad y arquitectura de marca capaz de comunicarse de manera consistente, pero también única en toda una serie de verticales de negocio. Y eso lo iban a hacer a través de la tipografía. Entonces, justo necesitaban una persona que pudiera sacar este trabajo. Y fue eso lo que estuve haciendo mis primeros 6 meses en Basava. Una familia enorme con 20 y tantos estilos. Una familia solo para logotipos, 2 familias para texto, una sans serif y una serifada. Y también esta color font para numerales que lo usan así bien grandes. El rebranding quedó así más de 2 años después que yo entré. Y sigue en uso y es un proyecto que me da mucho orgullo. Y aquí otro ejemplo de cómo se ve. Y esta es la tipo sans serif.
que son 5 pesos y más las itálicas, y la tipo con serifa, que son 5 pesos también y más las itálicas. Fue como mi primera oportunidad de realizar un proyecto con esta magnitud y usando todo lo que había aprendido en los 2 másters que hice en 2017-18. Todos los estilos de esta familia para que vean el tamaño del proyecto. Y básicamente eso, yo era la persona adecuada en el momento adecuado. Bueno, pero eso, hay un dicho que dice que la suerte es cuando la oportunidad encuentra la preparación. Entonces yo me estuve preparando y estuve trabajando y estaba muy desesperado porque no me querían en ningún lado, pero finalmente he encontrado un sitio que sí buscaba a alguien exactamente por lo mismo motivo que los otros me rechazaban. Es el motivo por lo cual Basaba se interesó en contar con mi trabajo. Entonces, en esos 4 años estuve desarrollando varios proyectos y eso, he aprendido que además de crear las tipografías desde cero, los tipógrafos y los especializados en tipografías podemos contribuir de muchas maneras, porque no se hacen tantos tipos de Basaba como para llenarme el año, entonces yo tengo que aportar en una serie de otras maneras y por eso he recopilado esas maneras. Para que dejemos de escuchar que somos demasiados especialistas, yo quiero incutir en vosotros la idea de que especializarse en tipografía es algo que tiene muchas salidas. Y se puede convencer a las empresas de que un especialista en tipografía puede aportar mucho, pues esta charla habrá cumplido su objetivo. Entonces entramos al libro. ¿Por qué tener o ser un tipógrafo in-house? ¿Qué es lo que un tipógrafo le aporta a tu equipo? Bueno, primero de todo, eso está mal. Es el corrector. La vectorización nos da increíble porque ya por habernos especializado en tipografía, pues conocemos las curvas y los vectores como nadie más. Aquí hay un ejemplo. La linaje de monjes budistas del monasterio del Garraf tenía una identidad desarrollada por Tony Seyes 25 años atrás y llegó un momento de revitalizarla y tenían este icono tibetano que era muy complejo y a la hora de vectorizar me tocó a mí porque conocemos súper bien este mundo y aquí estoy usando un editor de tipografías para dibujar un icono. ¿Por qué lo he hecho en un editor de tipografías? Porque así tengo mucho más control sobre cada segmento individual y puedo tratar todas las curvas con mucho más calidad, mucho más precisión y mucho más velocidad. Incluso puedo reutilizar formas como lo estoy haciendo aquí. Y también he reinterpretado su icono del monje, entonces el diseño que había para este diseño. Y es algo que me ha dado un placer inmenso, porque yo me acuerdo de haber tuiteado esto, de que redibujar una ilustración que tiene un montón de puntos innecesarios y dejarlo todo más liso y más guapo, como que me daba muchísimo placer. Es algo que los especialistas en tipografía lo pueden hacer mejor que nadie y con mucho más gusto. Y otro ejemplo de vectorización, Raw Report es una revista de lujo que nos pidió recrear una portada que tenían y me tocó a mí hacer toda la vectorización, todo esto, la selección de tipografía, tal, y era obviamente una ilustración bastante compleja, con muchos trozos que interactúan y tal, y yo siento que mi intimidad con los vectores, por haber mi especialidad en tipografía, me hizo un buen candidato para
para hacer esta portada. Entonces yo hice todo el vector y mis compañeros de 3D hicieron esta portada en 3 dimensiones. Otro ejemplo también de Rob Report, básicamente el mismo proceso. Entonces, eso. Motivo número 2, somos capaces de diseñar para cualquier tamaño, porque los logotipos, los iconos también necesitan tamaños ópticos. Entonces, volviendo a los monjes budistas, aquí tenemos 2 ejemplos del mismo dibujo hecho para tamaños grandes, que es el de la izquierda, y para tamaños pequeños. Entonces, el de tamaños grandes se ve más elegante aquí y más empastado aquí en tamaños pequeños. Luego este se ve un poco más bruto aquí, pero es justamente esta brutalidad que lo hace más legible a tamaños pequeños. Este ejemplo ya es de un restaurante aquí en Barcelona que tenía un logotipo bastante delicado, entonces necesitábamos tamaños ópticos. Entonces me tocó a mí crear este logotipo como si fuera una fuente variable. Aquí vemos otra vez esta comparación entre cómo esto se ve súper lindo en grande y luego no destaca mucho en pequeño. Y aquí he cambiado todos los contrastes para que se viera mejor en tamaños pequeños. Y esto se aplica en la identidad y se aplica también en la web de una manera automática en que por la propia escala que aparece siempre se va a ver bien porque está implementado con una tipografía variable. Y eso, a veces tenemos que hacer cosas para que estén muy, muy grandes, como es el caso de la tipografía del Atlético de Madrid, que hizo Bruno Segués, o como es el caso de la tipografía de Colombia, que la hice yo bajo la dirección creativa de Basaba. Motivo número 3, nosotros controlamos todo sobre las licencias de tipografía. Entonces, cuando te especializas en tipos, aprendes también sobre las licencias, y las licencias son un tema que cualquier estudio de tipografía, de diseño, tiene que saber gestionar, porque no hay un patrón. Cada fundidora tiene su licencia, que tiene sus propios términos, que tiene sus propios límites, y eso es toda una locura. Recientemente, yo busqué para un cliente todas las tipos que queríamos usar y me he dado cuenta de que eso supondría un gasto anual de 5.000 euros por año. Pero porque yo controlo las licencias, le he podido convencer que si cambiáramos de una tipo A a una tipo B, que se vende de otra casa y que eran bastante parecidas a nivel estilístico, eso supondría unos ahorros, porque el cliente podría elegir pagar 800 euros una vez o pagar 1.500 euros hoy y 5.000 cada año para usar los tipos que él mismo había seleccionado. Entonces, no hay algo mejor que este, porque el cliente se puso súper contento porque hemos generado unos ahorros enormes, 5.000 anuales y más 400 euros de descuento por seleccionar un otro tipo parecido con una licencia más permisiva. Motivo número 4 es que un tipógrafo y un especializado en tipografía puede identificar, encontrar y recomendar tipografías. Y si tienes un equipo suficientemente conectado, muchas veces van a conocer muchísimas referencias, pero tener esta dificultad de encontrar las tipografías. Pero por suerte, al especializarte, ganas estos ojos biónicos y conoces más este mundo. Y eso, porque muchas veces cuando estamos diseñando, podemos estar ahí en menú de fuentes, mirando una tipo, otra tipo, y bueno, eso no es muy práctico. Entonces, yo paso un tiempo no insignificante en mi trabajo en Basaba, encontrando y recomendando tipografías a todos mis colegas.
Eso es un poco mi secreto porque yo no tengo todo esto en mi cabeza, pero cuando me enseñan una referencia, yo voy a Fonzie News, que es la mejor web del mundo. Si no habéis ido, es fonzienews.com. Y busco algo parecido con lo que ellos tienen. Y busco, por ejemplo, la Sharp Grotesque, porque yo creo que la Sharp Grotesque se parece más o menos con el tipo de su referencia. Y ahí en Fonzie News, si yo le doy al nombre de la tipografía, tiene un apartado de tipografías relacionadas. Y aquí puedes ir a visitarlas y también puedes visitar a la fundidora que la vende. Entonces es una manera súper rápida de encontrar las tipos que estás buscando o encontrar alternativas a una tipo que tú ya conoces. O también, como yo tengo muchos amigos que son tipógrafos, a veces simplemente voy a Twitter y pregunto, oye, ¿qué tipo es esta? Y esta gente es que me ayuda. Y entonces eso aporta mucho al equipo porque ahorramos tiempo al encontrar tipografías. Motivo número 5 es la personalización de letras. Personalizar letras es un recurso muy útil, muy rápido para aportar exclusividad a un logotipo, por ejemplo. Y si el logotipo es la parte esencial del branding, poder personalizar letras con calidad es muy necesario. Eso es otra cosa que tiene como mala fama la personalización de letras, porque muchas veces se ve una personalización un poco sin criterios, que redondea una esquina y la otra, pero no todas, que se hace de manera bastante rápida. Entonces, especializarse en tipografía te hace evitar resultados que te dejen así con esta cara de... Entonces puedes hacerlo bien y puedes hacerlo con calidad. Entonces aquí hay un ejemplo. Social Point es una marca eh, de videojuegos para móvil y yo he cambiado tanto la tipografía base que casi no se ve como la tipografía anterior. Y todo esto, a partir de una base que al cliente le gusta, pues le aportamos personalidad. En esta campaña para Mango, yo he editado una tipo que ya tiene mucha personalidad para que las composiciones de frases tuvieran una apariencia totalmente única y que además se adaptaran a todos los contextos en los que tenía que aparecer. Y esta fue una campaña que apareció en social media, pero también en los puntos de venta. Aquí otra personalización que hicimos para el Barça, cuando iban a hacer el tour de China el año 2020, el Barça iba a jugar en China unos partidos y tenían que tener las transliteraciones de los nombres de algunos de sus jugadores en chino. Y como yo soy especializado en tipografía, pues pude hacer una interpretación de esa excelente tipografía que es de la mano de XtraType en ideogramas chinos para hacer esa transliteración. Otro proyecto para Mango, en que para crear portadas para algunas series de sus medios sociales, yo hice tipografías variables y que aparecen como letterings animados y que ellos pueden usar. Entonces, a partir de tipos existentes, yo pude recrear como su feel de una manera variable para que eso se pudiera animar. Aquí más ejemplos de este proyecto. Yo voy a intentar ir un poco más rápido porque ya llevamos 40 minutos. Para Spotify, aquí una customización de una grotesca en que yo fui cambiando las alturas y tal, y metiéndole todo tipo de efectos para que eso encajara perfecto en nuestro layout, que era con base en el CD. Aquí eso no es un proyecto de la SABA, es un proyecto para la huelga femenina de México, del 9 de marzo, en que yo también customicé las letras para
interactuar con la fotografía, ocupar los espacios que quedaban y también intentar aportar un poco de potencia a estos textos que ya son tan potentes. Aquí en el clásico, que fue una identidad que hicimos hace un par de años, el clásico parte de una tipografía, que es esta que está aquí abajo, y sufrió un montón de pequeñas modificaciones de la mano de mi colega Daniel Castellón. Y si veis aquí, hemos girado esta C, hecho con que la A con tilde entrar en la caja y todo tipo de pequeñas esquinas y tal. Y todo esto aporta. Y en el proyecto del clásico también pudimos usar una tipografía mía que se llama Pacaembu, que tiene base en el mundo del fútbol y que fue aplicada aquí. Entonces, quería enseñaros un pequeño vídeo, si me permitís. Voy a hacer un compartir pantalla el vídeo del clásico y así lo podremos ver. Entonces, ese es un spot de 30 segundos de cómo se vio este proyecto. Perdón, déjame activar el sonido. Es que... Vale. Pues, para mí fue la realización de un sueño, que una tipografía que yo hice por mi propia cuenta con mi fundidora pudiera ser usada en un ambiente así. Entonces, una gran ventaja de estar en un sitio que acoja y que sepa el valor de la tipografía es que puede proporcionar esas cosas, que sé cómo haría para que esta tipo llegara el clásico si no fuera por la sala. La tipografía está con 50% de descuento si utilizáis este código de descuento, Fontes Brasileiros, que quiere decir tipografías brasileñas. Y por esto, visitando el IP.xyz, ahí tenéis la Pacaembu, que es esta sans serif con 7 pesos basada en el mundo del fútbol. Motivo número 6, somos la máxima autoridad en el espaciado. Entonces, todo lo que sale de Basaba, todos los logotipos, acaban pasando por mi mesa, aunque no lo toque, para que le dé el visto bueno y pueda aportar mi conocimiento de espaciado. Por ejemplo, este lettering lo hizo mi colega Rita Farías y estaba bastante bien. No lo tuve que tocar casi nada, pero sí le aporté un poco de ajuste en el espacial para que quedara con ese aspecto. Entonces, un proyecto ya bastante bueno y que yo le puedo aportar un poquito con mi ojo. Aquí ejemplos de este logo de la isla de Formentera aplicados en cómo veíamos su aplicación. Y creo que ha salido un poco esta identidad, finalmente ha salido a la luz. Aquí otro ejemplo, la cuadrilla, que es un espacio de coworking en Bogotá que ha chapado el año pasado. Pero también otro lettering de Rita y con Bruno, y que yo solo aporté esto, el cuidado con el espacial. Motivo número 7, nos encanta hacer lettering, sí, son composiciones que son más expresivas, pero que siempre tendrán las curvas muy, muy ajustadas, porque tenemos esta mirada
tipográfica, ¿no? Yo creo que hay artistas de lettering que son solo artistas de lettering y que me dan mucha envidia por cómo son sueltos y dinámicos, y creo que yo no llego hasta ahí, tanto como me gustaría, pero sí que puedo contribuir un conocimiento de estructura de letra, porque existe un poco esta rivalidad, ¿no?, entre los designers, los diseñistas de tipografía y los artistas de lettering. Yo creo que la comunidad de diseñadores de letras son un poco más cerrados y tal, y los artistas de lettering, a ellos les encanta la tipografía, pero hay tipógrafos que son un poco... no sé, un poco que defienden mucho sus propios intereses y creen que el lettering no les interesa directamente. Yo no soy de este partido, yo creo que Type Design y el lettering aprenden mucho uno del otro. Aquí hay algunos ejemplos de letterings, portadas para la butaca, para el perro de los Baskerville. Yo me inspiré en la tipografía Baskerville, pero claro, aquí con todo una interacción con la ilustración de mis colegas, que era un poco el tema de esta colección. Aquí fue muy guay poder trabajar con esto, poner una composición de texto y que me propusieran una composición de tipografía y que yo fui ajustando estas cosas según lo que mis colegas hacían. Otro ejemplo, esta portada para Making Fruits, que es un libro recorriendo la historia de trap de España, bueno, de rap y música urbana en general. Yo trabajé basado en unos sketches del propio cliente, y con mis colegas del 3D, de ilustración, de editorial, hicimos una portada y bastante chula. Y se ves aquí, después de hacer el lettering, me aventuré a hacer un poco de tipografía para poder componer los títulos y alguna que otra cosa dentro del libro. Por ejemplo, estudiando para logos, teníamos un proyecto en que estaba muy complicado de saber qué tan bold iba a ser el resultado final. Entonces, en lugar de estar dibujando una versión o otra versión, yo hice el estudio como una tipo variable. Entonces, usé la tecnología de tipografía para generar muchas opciones. Y así el cliente tenía más opciones para elegir, sin que eso suponiera más trabajo de nuestra parte. Entonces, ahorros para todos lados. El cliente más contento, mi jefe más contento porque gastábamos menos horas. Y eso. Para Foreign Policy hice recientemente este lettering 3D, que fue una realización de un sueño, que yo nunca había hecho nada así material, y estuve ahí mucho rato ordenando semillas en una hoja de papel. Si queréis hacer esto, no recomiendo hacerlo en el suelo, porque es muy incómodo. Yo tuve dolor de espalda durante varios días después. Aquí otra ilustración, otra portada, que tengo que ir un poquito rápido. Neones para un restaurante, para este restaurante Crown, y un lettering súper chulo para Spotify. La primera playlist de Spotify que nos llegó, y fue una oportunidad de poder hacer lettering y romper un poco con la identidad visual monolítica de Spotify, que siempre usaba la Spotify circular, que es su tipografía custom. Y aquí pude jugar con el contenido, los corridos perrones, que es un estilo musical de México, y hacer un lettering ahí con todos estos efectos de oro que me aportó el equipo de Basada. Dentro de este mundo del lettering también nos encanta hacer monogramas, y podemos encajar letras mejor que nadie. Este es el monograma de Corridos Perrones, que supuso una investigación muy amplia. Aquí tengo apenas una pequeña selección de las composiciones que he probado. Está un monograma para otro cliente, aquí investigaciones de monogramas que al final no fueron a ningún lado, pero es un recurso que
muchas marcas se pueden beneficiar, que un especialista en tipografía puede llegar a resultados que quizás otros profesionales no llegarían. Motivo número 9 es que el diseño de tipos es un servicio, pero también puede ser una fuente de ingresos pasivos. Eso es una oportunidad financiera para los estudios y es lo que A-Tipos ha entendido, que F37 ha entendido y los ejemplos que he enseñado, porque tipografía es propiedad intelectual. Es uno de los pocos activos digitales que son duraderos, porque puedes instalar una tipografía de hace 20 años en un sistema operativo de hoy, porque no caducan, son muy necesarias en la arquitectura de información, entonces por eso son muy duraderos. Entonces, imagínate que un proyecto como Bancolombia lo podrías cobrar 4 veces. Lo cobras por el desarrollo de la tipografía, luego cobras por la licencia de uso, porque utilizar sin límite de ordenadores, sin límite de territorios, sin límite de tiempo, sin límite de web, todos esos límites de las licencias normales tienen un valor y eso se puede cobrar. Se puede cobrar también por la exclusividad, o sea, el derecho de explotar esta tipografía de manera exclusiva. Y también se puede hacer una venta después que se caduque la exclusividad, una venta al por menor, que eso no es el caso de Basaba, pero por decisiones internas de cómo se gestionan estos proyectos, las tipografías de Basaba son siempre exclusivas del cliente, pero si eso no fue el caso, es una oportunidad de generar renta pasiva a largo plazo, porque si tuvieras esto en la tienda, esto podría ir vendiendo poco a poco durante décadas, porque la misma tipografía seguiría válida. Entonces, esto es una oportunidad que creo que los estudios se están dando cuenta más y más. Porque el mercado minorista está creciendo. Hoy día puedes tener tu propia tienda, luego están los distribuidores grandes, pero también están las tipos por suscripción, Adobe Fonts, tipos de alquiler, font stands, la posibilidad de vender tipos inacabadas con Fever Fonts y Women in Type y otras iniciativas así, y los canales de distribución que todavía no existen. Y además existe una migración hacia el modelo de suscripción que recientemente, cuando me di cuenta de todo esto, de que nos estaban cobrando anualmente, me di cuenta de que ahora en todos los canales de Monotype como MyFonts, las licencias de web son solo anuales. Entonces, lo que antes podría costar $16.50 una licencia para toda la vida, ahora está costando $250 por año, perdón. Y eso es una diferencia bastante brutal. No sé cómo el mercado va a reaccionar, pero si como estudio de diseño puede ser un lío pagar licencias, como estudio que vende tipografías puede ser muy provechoso vender esas licencias. Y el motivo número 10 es que conocemos todo de la tecnología tipográfica, la automación, el OpenType, Variable Fonts, Color Fonts, para este cliente que vende fundas de móvil personalizadas, muchas veces hacen diseños tipográficos que tienen que ser implementados como fuentes. Por todo su workflow de personalización, eso tiene que ser una tipografía tipable. Entonces me mandan un montón de letras en un Photoshop y me dicen, mira, eso tiene que ser un tipo. Y yo me lo curro, separo las letras, las edito, preparo los archivos, los meto en glitch y de repente puedes tipear una... Puedes tipear eso no está funcionando. Bueno, no es importante, pero se puede implementar esas imágenes. Ah, mira, se pueden implementar estas imágenes como una tipografía tipeable. Color Fonts, otra tecnología
que una persona especializada puede hacer y que hemos explorado también en Nike. Entonces, haberlo aprendido en Basaba me permitió escribir a Sila Costa, que es uno de los mejores artistas de lettering de Brasil, y decirle, mira, tu proyecto de 36 Days of Type, la hacemos una tipo. Entonces, yo convertí su dibujo original en una tipografía. Y esta tipografía tiene un defecto, ¿lo ves? La Costa sí lo ve. Entonces ella me apuntaba que eso estaba demasiado grueso, que no sé qué. Entonces estuvimos ahí curándonos varios tests, varias pruebas para hacer con que esto fuera eh, digno de su artwork original, pero también tipeable en todo tipo de softwares. Y con esto hemos sacado Juma, que es una tipografía de colores de la mano de Sila, y que hemos hecho toda la producción, que ha sido muy premiada, más recientemente en el Tag Directors Club, pero también en Latin America Design Awards, el Creative Review. Eh, eh, Dime un premio y Juma lo ha ganado. Es una cosa muy, muy expresiva, es un honor muy grande poder publicar el trabajo de Sila, quien es una profesional que yo admiro muchísimo y quien ha trabajado con nosotros para expandir su proyecto original, para al menos darle soporte al portugués, al inglés y al castellano. Entonces, este tipo está a la venta hoy mismo, también en IP XYZ. También tiene el descuento con fondos brazucas. Aquí, usando la tecnología para un cliente, el Festival Off, que tenía un problema de que su identidad cambiaba cada año y querían algo más duradero. Entonces, a partir de la idea de la inspiración, la sorpresa y la admiración, Basaba creó el concepto de que el logo debería representar todo esto y que no fuera un logo, sino que fuera un marco, y con esto han creado esta idea de una onomatopeya que se hace con tipografías variables y que puede interactuar con la gráfica de cada edición. Y lo usas así como un marco y dejas con que la gráfica de la edición sea la protagonista, y tienes ahí el logo que es un marco de manera secundaria, pero también hablan de lo que es el festival de la tipografía. Entonces aquí eran pruebas de todas las variaciones de cada letra y cómo cambiarían de peso con la tipografía variable. Y aquí es un test que yo hacía reaccionando al sonido. No lo escucharáis porque... Pero eso soy yo cantando y diciendo... ¡Oh! Y a medida que yo hago sonido, la tipo va reaccionando. Y claro, hay tamaños ópticos para cada logo. Y el resultado ya lleva 2 ediciones, y bueno, 2 ediciones en Barcelona y más todas las ediciones que hacen por el mundo. Entonces, se hizo una tipo para solo esas 4 letras, O, H, F y el punto de exclamación. Luego está Flax and Kale, que es el último proyecto que voy a enseñar, que es una cadena de comida flexitariana, y que hemos puesto la idea de flexitarianismo, que es 80% a base de plantas, 80% estricto y 20% flexible. De este logotipo nos salió la idea de hacer toda una idea, y tengo otro vídeo, si me permitís. Compartir, compartir.
Vale. FlexNK fue una identidad que presentamos hace un año con este vídeo. Muy bien, eso fue FlexNK. Ahora voy a volver a compartir la presentación. Vale. Entonces, FlexNK, como habéis visto, se basa en la flexibilidad. Entonces, teníamos un logo que era un trazo, pero este logo, como un trazado, no funciona muy bien. Entonces, hice una tipografía variable. Ya os habéis dado cuenta de que a cada proyecto yo hago una tipo variable. Entonces, hicimos una tipo variable del isotipo para que pudiéramos tener grosores más gruesos con ajustes ópticos para abrir estas formas y de cuidar cada rincón y no depender del trazado automático de herramientas de vector. Y claro, hemos creado una tipografía. Esta es Paradis. Paradis es una tipo que mezcla las formas tipográficas con las formas manuscritas. Y todo eso se implementa a través de programación oriental. Así, cualquiera puede solo seleccionar una letra y sustituirla por hasta tres versiones de cada letra. Entonces hay tres de cada vocal, dos de cada letra y una de cada número símbolo. Yo sé que sumo se escribe con Z, pero cuando hice esta grabación todavía no lo sabía. Perdón por el punto. Entonces, esto se ve así. Usamos solo un poquito de flexibilidad, pero se puede aquí, si no tuvieras el logo, todavía se vería como FlexNK, porque la tipo tiene este poder de llevar la identidad de marca a la comunicación textual, aunque no haya ningún otro elemento. Y eso se aplica de distintas maneras en cada vertical del negocio. Y en los restaurantes se usan estos dibujos que también son otra tipografía separada. Entonces, todos estos dibujitos los he implementado con una tipografía. Aquí lo ves cómo se usa en restaurantes. Y aquí se ve el mapa de caracteres. Entonces, si picas la letra A, te sale esta hojita. Si picas la letra W minúscula, te salen estas frutas. Y eso son dos maneras de representar la flexibilidad de FlexNK dependiendo de su vertical de negocio. Entonces, ya quedó claro de por qué es bueno para una agencia tener un tipógrafo, pero por qué fue bueno para mí. Es muy bueno para mí entrar en un estudio y estar trabajando con diseñadores gráficos, ejercitando mi especialidad, pero en un entorno más amplio que no solo haciendo tipografías para venta, por ejemplo. Entonces, yo había estado años estudiando tipografía y como que empiezas a pensar en blanco y negro, porque estás todo el rato preocupado con el ritmo y el ritmo tipográfico y el gris del texto y dejas de ver
colores. Entonces, estar en Basava me ha aportado la oportunidad de volver a ver colores, pensar en texturas, pensar en acabados. También me daba los mejores beta testers del mundo, porque tenía un montón de diseñadores súper buenos y yo podía diseñar una tipografía, pasársela a ellos, inmediatamente salían. Ah, mira, puedes hacer tal cosa. Ah, esta cosa podría alinear con esta. Me puedes incluir tal cosa. Entonces, es muy cualitativo poder tener este feedback en tiempo real de gente muy crack. Y claro, ellos hacen que mi trabajo brille mucho más, porque habéis visto mis letterings con ilustración dentro, mis letterings ejecutados como animaciones tridimensionales, son cosas que yo solo no las podría hacer y que voy a aprender con ellos para que yo pueda llegar a hacerlas algún día, porque yo aprendo todos los días en el trabajo y aprendo alguna cosa. Y además he logrado cumplir varios sueños profesionales, como es el caso del clásico, como es el caso de muchos otros proyectos que ya salieron y de otros proyectos que todavía van a salir. Y bueno, esto es el equipo de Basava, una parte de nuestro equipo. Han entrado muchos más y han salido otros también, pero así nos veíamos la última vez que hicimos una foto del estudio. Y hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias a todos. Y si queréis, hacemos un poquito de preguntas y respuestas. Yo sé que me he alargado un poquito, así que agradezco también por vuestra paciencia. Ojalá os haya gustado. No sé si hay preguntas ya separadas, pero voy a... Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, parece que no. Voy a dar un minutito más, por si acaso, y si no hay preguntas. Mira, aquí tengo una pregunta. El Bet Sabe me preguntó, en el punto 5, personalización de letras, me pregunta si el tipógrafo participa de la animación del logo. Yo te diría que sí, pero muchas veces soy yo quien diseña el storyboard que los animadores luego van a ejecutar. Entonces, sí, yo diría que en mi caso específico, ahí en Basava, nos dan bastante espacio. Pero la verdad es que el animador conoce mucho más del lenguaje en movimiento. Entonces, yo también me fío mucho de ellos. A veces es entregarles un logo y decir, es muy divertido trabajar con gente de animación porque el diálogo es muy en plan, yo quiero que haga shush, yo quiero que haga shush. Siempre es con base en sonidos. Entonces, a veces llegas al animador y le dices, podría ser traca, traca, traca. Y luego te lo hace de maravilla. Menos así es con mis colegas que son muy experientes. O sea, yo no suelo aportar tanto a nivel de animación. Luego Sebas me está preguntando con qué programa realizo las variable fonts. Yo hago variable fonts con Glyphs, glyphsapp.com. Glyphs es un editor de fuentes muy poderoso. Yo lo uso cada día, lo uso para dibujar tipos, pero también lo uso para dibujar iconos, de hecho cualquier cosa. O sea, si tiene vectores, Glyphs es muy bueno en la serie. Y es bastante sencillo y en la web de Glyphs, si vas a la web de Glyphs, que voy a dejarlo aquí, glyphsapp.com. Si vas a ese apartado de Learn, hay un montón de tutoriales muy sencillos y fáciles de acompañar. Luego, el lettering es importante para diseñadores gráficos. Bueno, yo te diría que si te gusta el lettering, es una herramienta muy útil.
porque muchas veces en branding puedes aportar mucho con una pequeña composición. Fue el caso, por ejemplo, de este proyecto del restaurante, que querían un neón y decidimos hacer neón con lettering. Yo diría que si te gusta el lettering, que especializarse en él te va a dar una herramienta más para tu trabajo como diseñador. Creo que es algo muy placentero, que aporta mucho en muchas áreas, pero si es necesario, yo diría que no es necesario, porque te puedes especializar en otras cosas, te puedes especializar en ilustración o en animación, en 3D. El tema es buscar cosas que tú tengas suficiente interés como para meterte ahí y querer aprender. Hay una frase que me gusta mucho que es: el talento son las ganas de practicar. Entonces, si tu verdadero talento es encontrar la cosa que te dé ganas de practicar, porque tendrás que practicar mucho, sea lo que sea, para hacerte bueno. Entonces, para mí, fueron las letras y el lettering, y creo que me aporta mucho en mi abanico de posibilidades, pero para otras personas puede ser el 3D, puede ser la animación, el copywriting, eso. Luego, otra preguntita más, que era: ¿dónde aprendiste a hacer color fonts? ¿O recomiendas alguna plataforma para aprender? Sí, yo he aprendido con los tutoriales de Glyphs. He puesto en el chat learn.glyphsapp.com. Eso. Tuviste que pedir que Basaba comprara la licencia de Glyphs, o ellos ya la tenían. Yo tenía una licencia de Glyphs, Basaba tenía otra licencia de Glyphs, pero en Basaba la postura es de que si hay que invertir en una herramienta de la cual se va a sacar provecho, se invierte, porque pagas Glyphs de una vez, o mira cuántos proyectos y cada proyecto es un ingreso. ¿De cuántos proyectos estamos hablando que Glyphs generó dinero? O sea, tiene un coste inicial, pero te genera ingresos más adelante. Yo diría que si puedes invertir en herramientas, ya sean lápices, papel o un iPad, o lo que sea, la inversión en herramientas a largo plazo siempre se paga. O sea, tienes que tratar de usar estas herramientas para generar los ingresos que justifiquen esa inversión inicial. Luego, finalmente hay algunos pedidos y solo quiero agradeceros por esto. Y nada, muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos. Si queréis estar en contacto conmigo, yo soy una persona extremadamente online, estoy todo el día online. Me podéis seguir escribiendo por Instagram. Mi Instagram lo voy a dejar aquí en el chat, es @Álvaro F. Y eso, muy contento de haber compartido esta tarde con vosotros. Muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en breve, espero.